Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana. Vamos a meditar en Isaías 53, versículo 5, antes de tomar el pan y el vino, y que esta meditación pueda servirnos para meditar en la obra de nuestro Salvador, algo en lo que continuamente necesitamos tratar en nuestros corazones, porque es una fuente de agua limpia que nos restaura, que nos santifica. Y de manera especial en estos días de COVID, de pandemia, y no solamente del COVID, de chikungunya y todos los demás virus que le precedían, tenemos que meditar continuamente en cómo la obra de Cristo a favor nuestro no solamente opera para salvarnos, sino también para traer respuesta a nuestras necesidades, también físicas, de esperanza en medio de todo esto. Isaías 53, versículo 5. Nos dice la palabra: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Vamos a orar brevemente. Señor y Dios, danos la gracia de poder profundizar en nuestras propias almas, que la obra de Cristo es la respuesta para la profundidad, para la gran necesidad, para las grandes problemáticas, para los grandes vacíos del hombre en su alma, en su cuerpo y en todo su ser. Concédenos, Señor, el deleitarnos en tu palabra y sobre todo el guardarla para ponerla por obra en estos tiempos en que nuestra fe es probada. Danos respuesta por tu palabra a nuestras necesidades. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Este versículo de Isaías 53, 5 nos dice que Cristo murió para salvarnos y también para sanarnos. Y es básicamente también el título: Cristo murió para salvarnos y sanarnos. Y en este sacrificio de nuestro Señor fue con el propósito de redimir al hombre en su totalidad. Esta es una verdad que se ha escuchado y la hemos escuchado muchas veces desde este púlpito, pero es una verdad que necesitamos interiorizar, porque si algo que Satanás y el mundo trata de hacer es sacar de nuestra mente que la respuesta a nuestros problemas es Cristo. Usa mejor esta pastilla, es más efectiva. Usa mejor este viaje, usa mejor esta actividad. Paga para que te sientas mejor. Y hay muchas formas en las que se trata de introducir la mentira en nuestro corazón y en nuestra mente. La obra de Cristo da respuesta al hombre en su totalidad, tanto en lo espiritual como en lo físico, tanto en su relación con Dios como en toda su humanidad. No solamente en su relación con Dios, sino en su relación con el prójimo, en su relación consigo mismo. Todo su sacrificio transformará nuestra vida si nosotros seguimos hurgando y aprendiendo y conociendo más cuán profundo es el amor de Dios a través de esa obra. Cuán profundo es la manera en que Dios opera en el corazón del hombre a través de esa obra. Todo el sacrificio de Cristo obra de manera completa en enfermedades, en pandemias, en la muerte eterna y física del hombre. La obra de Cristo opera. Yo quiero que veamos en primer lugar que Cristo murió
para dar respuesta a nuestra necesidad espiritual, para salvarnos, como dice en la primera parte del versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue herido. Y esa primera parte nos habla de lo que en teología se enseña como obediencia pasiva de Cristo. Su sacrificio en la cruz produjo para nosotros libertad de nuestra rebelión, libertad de nuestro pecado, sanidad de nuestro pecado. Ahí está hablando de su sacrificio, de su pasión. En ese breve versículo dice que Él fue herido. ¿Por qué? Por nuestra rebelión. Nuestras rebeldías tenían como consecuencia la muerte de por nuestro pecado. Nuestra rebeldía produce muerte. Nuestra rebeldía fue en contra de un Dios santo, perfecto, justo. Y Dios dio respuesta a nuestra rebeldía, clavando a su Hijo en la cruz. Está hablando de que la respuesta para nuestra rebeldía no fue un diazepam, no fue una patilla de aspirina. La respuesta para nuestra rebeldía era la muerte del Hijo de Dios. Derramó Él en la cruz su sangre por nuestras rebeliones. La palabra rebelión es sublevación. Me sublevé en contra de la voluntad de Dios, en contra de Dios, en contra de su reinado, en contra de su palabra. Dije, no voy a obedecer. No me interesa obedecer. Y di la espalda a Dios. Y me hice rebelde. Di la espalda a Dios cuando Él me manda a que yo haga algo. Y yo digo, no lo voy a hacer. Y me sublevo en contra de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Muerte al pecador. Muerte al pecador. Por su rebeldía. Por una sola rebelión. Muerte al pecador. Eso exige la ley de Dios. Y es interesante ver que es lo que se hacía en Levítico con el carnero, capítulo 16 de Levítico. Si me acompañan allí, por favor, Levítico 16. Nuestro Señor está cumpliendo lo que se debía de hacer para expiar el pecado, para quitar el pecado. Levítico 16, versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. La manera para limpiar al pueblo de Dios de rebelión era derramando la sangre del cordero. De limpiar de impurezas al pueblo era derramando la sangre del cordero. La manera en la cual Dios limpia nuestra rebelión es derramando la sangre de Cristo. Él fue herido, pero también Él fue aplastado, dice el texto. Aplastado, desmenuzado. Y esto aquí lo está hablando de una manera metafórica, porque está hablando de la angustia del Señor. Aquí no está hablando de que Él fue golpeado, sino que Él fue aplastado en todo su ser, entristecido, desmenuzado en su corazón. Y lo podemos ver en Marcos capítulo 14, versículo 34, cuando Él les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Habían dos cosas que entristecieron el alma del Señor: el pecado de su pueblo y el juicio y la ira de Dios contra el pecado. No era que Jesús venía a recibir un juicio por un pueblo que era inocente, por lo tanto, Él se sentía bien, porque el pueblo al cual Él representaba era bueno. Y Él iba a morir por un pueblo bueno. ¿Qué valor me da eso? No, el pueblo era un pueblo rebelde y maldito
y él venía cargado por la maldad de su pueblo, entristecido por su pueblo, aplastado por la impiedad, muy parecido a lo que sucedió con Esdras cuando fue delante del Señor. Y cuando él fue a presentar sacrificio, lo que vio fue el pecado del pueblo y se desanimó. Se sintió aplastado por la maldad y luego que llegó el momento del sacrificio, él dijo: Señor, estoy confuso, no sé ni qué decir delante de ti. Él se sentía entristecido, desmenuzado. Y nuestro Señor, la palabra que usa aquí en el hebreo, es de alguien que está agobiado por causa de la iniquidad de su pueblo, pero también por causa del juicio que viene por esa iniquidad. Él estaba entre la espada y la pared, un pueblo perverso y un Dios justísimo que no dejaría pasar por inocente la impiedad de su pueblo, y por lo tanto derramaría toda su ira delante de él. En Getsemaní, nuestras iniquidades y el infierno de la ira de Dios estaban sobre nuestro Salvador. Ambas cosas a la vez. Y el pasaje nos habla de por esa causa estaba él aplastado, desmenuzado, entristecido. Pero también el Señor, además de ser herido y aplastado, él fue castigado. Y ese es el otro elemento importante de lo que en la teología se le llama obediencia activa. Él fue castigado. El castigo es usado en una forma también figurativa en Isaías 53:5. Porque no está hablando del mismo castigo, bueno, que lo llevaron y le dieron latigazo y lo crucificaron. No, en este momento está hablando de una reprensión, de una corrección, refiriéndose de forma figurativa a la corrección de un padre sobre su hijo, o de un rey sobre una nación, o sobre Dios sobre los hombres. Cuando Dios los amonesta porque se han desviado de su camino, y Él los reprende duramente para enderezarlos y volverlos al camino. El Señor Jesucristo, por causa de su pueblo, recibió esa reprensión, recibió esa amonestación, mediante la cual esa instrucción de un padre a su hijo es como aquella que endereza el camino de su hijo. Anda por el mal camino, decidió desobedecer, hacer el mal, y su padre se coloca delante de él y le dice: no, el camino correcto es este, y reprende duramente a su hijo. Como cuando un padre toma a su hijo y le va a dar unos varazos, una disciplina en su nalguita, pero al mismo tiempo le amonesta y le habla y le reprende. Recuérdese que en el caso de los judíos, la disciplina tiene que ver con amonestación, con instrucción y con disciplina física. Cuando un judío habla de instrúyelo en la disciplina y amonestación del Señor, le está diciendo instrúyelo en la palabra, amonéstalo con las palabras y también usa el azote. Azótalo cuando peque. Todo eso es parte de la disciplina. Cristo recibió todo eso. Recibió los azotes del Señor, recibió la disciplina del Señor física, recibió la angustia porque Él representaba a los pecadores que habían hecho el mal, pero también estaba delante del Dios airado con su juicio, pero también recibió de ese Dios airado una amonestación y disciplina para que enderezara su camino. Cristo no había pecado, sin embargo Él representaba a los pecadores y Él estaba allí tomando el lugar de ellos. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y uno siempre se pregunta, ¿y cómo un hijo aprende la obediencia? Por la amonestación, por la instrucción. Como él representaba a los pecadores, Dios les reprende en nombre de aquellos a los que él representaba, perfeccionándolo así para esta obra de salvación. No solamente por el juicio, sino también por la instrucción. Y entonces, ¿qué hizo el Señor?
se sometió a toda la voluntad de Dios. Y aquí es donde encontramos la obediencia activa, en la que Cristo obedece toda la instrucción del Señor. En Hebreos también dice que Él fue sin pecado. Y no solamente está hablando de fue sin pecado en el sentido de que Él no fue concebido en pecado, sino que toda su vida se sometió a la voluntad del Padre. Toda su vida se sometió a la instrucción del Padre, se sometió a la amonestación del Padre, a la instrucción, a la amonestación del Padre. Y este hermoso pasaje en Isaías capítulo 53 nos habla de esa obediencia activa en la que Él recibe todo, la obediencia pasiva en la que Él recibe todo el juicio de Dios por nuestros pecados, donde Él recibe la vergüenza por el pecado, pero también de forma activa en donde Él se somete a la instrucción o a la amonestación de su Padre. Y esto, amados hermanos, debe de ayudarnos a meditar. Cristo Jesús, siendo Dios, siendo perfecto y sin pecado, recibió cosas que tú dirías, pero Él no merece amonestación. Él es perfecto. Él no merece someterse a ninguna ley. Él es Dios. Él no merece mi castigo. Él no merece mi vergüenza. Sin embargo, fue así. Recibió el castigo, recibió la vergüenza pública y recibió la reprensión de un hijo, como si Él fuera el pecador en nuestro lugar. La reprensión también es parte de lo que es el amor de un padre por sus hijos. Y Cristo recibió también la reprensión, aunque era perfecto. Y amados hermanos, esto debe llevarnos a nosotros a meditar. Nosotros necesitamos también estas cosas. Nosotros también necesitamos, antes de venir a tomar el pan y el vino, escuchar la palabra de Dios y santificarnos a través de esa sangre preciosa. Meditar en esa obra y cómo esa obra trajo tal vergüenza a nuestro Señor y Salvador, por cuanto me representaba a mí. Y eso debe producir en tu corazón y en el mío, el pecado, vergüenza, dolor. Eso debe producirlo en nuestro corazón, el pecado. Pero también tú vienes aquí a recibir la amonestación de Dios, la instrucción de Dios. Cuando el dominicano piensa en amonestación, está pensando en boche. Para un judío no. La amonestación para un judío era instrucción cuidadosa. Era instrucción en la ley de Dios. Era dirigir su camino por la senda recta del Señor. Y Cristo recibió la amonestación. Y Él anduvo rectamente delante del Señor, sin pecado. Y en último lugar, nosotros podemos ver, queridos hermanos, que Cristo murió para salvarnos, y lo hemos visto en estos dos puntos, pero también Cristo murió para sanarnos, como dice el mismo texto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Y la forma de sanarnos de nuestro, como dice el pasaje, la forma de curarnos a nosotros fue a través de sus propias llagas, a través de sus propias cicatrices, a través de sus propios moretones, de las úlceras sangrantes que produjeron ese castigo físico. Yo creo que lo más importante fue ese castigo y ese juicio que Él recibió en cuanto a la ira y la ira de Dios y la vergüenza que tuvo. Pero también el castigo físico del Señor tenía parte en lo que era nuestra restauración. Porque nosotros no somos ángeles, somos hombres que tienen un cuerpo. Y cuando Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, Él dio respuesta con su muerte a nuestro problema espiritual, pero también físico. Porque al morir nosotros con Él, nos daba libertad del pecado.
hemos muerto al pecado junto con su muerte. Pero al Él resucitar, Él daba respuesta espiritual, pero también daba respuesta a nuestro cuerpo. Y restauraría todo nuestro ser, que tiene que ver con el alma y el cuerpo. Y es sorprendente que en este pasaje, Él habla del cuerpo, en sus padecimientos, en sus heridas, en sus úlceras, en sus moretones, en sus cicatrices. Él nos sana. Él nos cura. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados, dice la Nueva Traducción Viviente. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados, como un médico. Y la palabra ahí en hebreo es Rafa, el curador, el sanador. Él fue azotado para ser nuestro Rafa, nuestro médico, para ser nuestra respuesta a nuestro dolor, a nuestras propias enfermedades. Todo su dolor y heridas son para reparar a los hombres. Oiga la palabra, la utilicé correctamente, para reparar. Porque cuando el pecado entró y entró la muerte, entraron también las enfermedades. Y el cáncer. Usted estudia un poquito el cáncer y verá que son células. No es nada raro que llegó del extramundo o de los extraterrestres. Son células tuyas que ya no cumplen con su trabajo en el lugar que Dios la puso. Células que se aprovechan de otras células. Células dañadas que se meten en otras células y las dañan. Y aún los que protegen el cuerpo, los glóbulos blancos, que son los policías del cuerpo, aún ellos son dañados. Por eso el cáncer es tan difícil detenerlo, porque él es como un virus, donde se mete en todo lugar, todo lo pudre, todo lo daña. Y aun cuando el cuerpo lo trata de encapsular para detenerlo, él se hace parte de ese cuerpo y lo daña. Es imposible detenerlo. Por eso se necesita radioterapia y otras cosas para tratar de retener su malignidad. Y a veces ni con eso. Eso hizo el pecado. Cuando el pecado entró, dañó la creación. Y si los animales pudieran hablar, hubieran dicho, Señor, no fuimos nosotros, fue el hombre que pecó. Si los árboles pudieran gritar, que las escrituras dicen que gime la creación, dirían, fue Adán y Eva, no fuimos nosotros. Nosotros no somos hombres. Sin embargo, el pecado entró a la creación y todo lo dañó, lo corrompió. Donde entra, no hay nada que lo pueda detener. Por más contenedores que le pongan al pecado, él se filtra, entra, se hace parte de eso y lo daña todo. Nuestro cuerpo fue así. Él lo corrompió. Y por eso Cristo vino a dar respuesta aún a nuestro ser, porque nuestro cuerpo es parte de nuestro ser. Él nos hizo del polvo y Él vino a curarnos. Pero la medicina que Él usa para curar nuestro cuerpo es su propio cuerpo herido. Y yo no sé cómo funciona muy bien eso, pero yo me imagino viendo las Escrituras cómo Eliseo tuvo que acostarse encima de un niño y calentar con su cuerpo el cuerpo del niño y soplar sobre el niño y poner su boca sobre la boca del niño, tratando de pasar su vida a la vida del niño. Es un pasaje interesante de las Escrituras. Y él oró, pero es como si estuviera tratando de pasar su esencia de vida a ese niño. Una cosa extraña, pero maravillosa al mismo tiempo. Cristo, cuando es sacrificado por nosotros, pasa su vida a nuestra vida. Y lo dañado lo sana. Lo dañado lo sana.
¿Cómo usted puede explicar eso científicamente? No sé. Pero eso es lo que dicen las Escrituras. Por su llaga, por sus úlceras sangrantes en la espalda, en todo su cuerpo. Por eso nosotros fuimos curados. Él fue nuestro Rafá, nuestro médico, nuestro sanador. Todos nuestros males producidos por el pecado, desde el juicio de Dios hasta nuestras enfermedades, tienen una sola respuesta: el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Tienen una respuesta, amados hermanos: el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Dolor, ceguera, cáncer, COVID, SIDA, toda enfermedad tiene un fin. Y ese fin inició en la cruz del Calvario, cuando Cristo padeció por nosotros, cuando Él fue llagado. Marcos 3:10, había sanado a muchos, y de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas, caían sobre Él. Y yo viendo ese pasaje, yo pensaba que era que la plaga le caía arriba. No, era la gente que le buscaba y trataba de tocarlo. Era la gente que le caía arriba a Él. Era que el tumulto era tan grande que la gente buscaba la manera de cómo tocarlo y la gente lo apretaba. Porque buscaba, todos los enfermos trataban de tocarlo, porque inmediatamente lo tocaba, rozaba algo de su velo, era curado. ¿Tú no hubieras hecho lo mismo? ¿Tú no hubieras hecho lo mismo con leucemia? ¿Tú no hubieras hecho lo mismo con un pie roto? ¿Tú no hubieras hecho lo mismo? Queridos hermanos, todos nosotros necesitamos tocarlo por la fe. Todos nosotros necesitamos tocarlo por la fe. Porque con simplemente tocarlo la gente era sanada de lo que sea que tuviera, de lo que fuera. Que Dios nos conceda, queridos hermanos, ver cómo este sacrificio al cual estamos haciendo memoria en este día da respuesta a nuestras necesidades espirituales y físicas, profundas. Y yo quiero, antes de finalizar, dar una nota de balance. Todo esto llegará a su efecto cuando Cristo venga por segunda vez, donde seremos totalmente sanados, totalmente curados, totalmente restaurados de lo que sea que tengamos, enfermedad me refiero. Cuando venga Cristo, donde ya no habrá enfermedad, donde no habrá SIDA, donde no habrá cáncer. Aún en este día, para poner una pequeña nota de balance, usted debe seguir tomando su patilla. Usted tiene que seguir yendo al médico. Pero usted también tiene que seguir orando. Usted tiene que seguir dependiendo del Señor. Porque mientras yo estudiaba eso y estaba tan emocionado estudiando eso, yo llegué a una conclusión: pues yo no necesito ir al médico. Pero, amado hermano, todo eso llegará en su momento. Desaparecerán los médicos cuando Cristo venga. Y me refiero al hecho de que no será necesario porque ya no habrá enfermedad cuando Cristo venga. Sin embargo, ya Cristo vino por primera vez. Y esto ha operado para nosotros y continúa operando para nosotros. Pero la realidad es que hay un pecado remanente. Y hay una lucha contra la enfermedad por la cual Él ya venció. Él ya la venció en la cruz del Calvario. Por lo cual debemos de mirar a la cruz y debemos de mirar a la esperanza que tenemos en su segunda venida. No podemos separar nuestros ojos de la esperanza que tenemos en su segunda venida. Todo esto es nuestra bendición y nos pertenece a nosotros. Pero algunas de estas cosas todavía las esperamos. Todavía las anhelamos, las saludamos. Cuando yo estoy enfermo, yo oro antes de ver al médico. Cuando alguno de mis hijos están enfermos, yo oro antes de ir al médico. Y a veces no tengo que ir al médico, porque Dios da respuesta a la oración. Pero otras veces, venga
Él está sano, pero chequelo para que usted se alegre en la maravilla del Señor. Pero otras veces tenemos que esperar, porque Dios ha querido que esa aflicción permanezca con un propósito bueno, para que nos baste su gracia y para que aprendamos a descansar y confiar en Él. Quiero poner estas notas de balance para que no sigan diciendo de aquí, ¿verdad? Que el pastor Dante dijo que ya estamos sanos, que ya no hay que ir a médico. No, vaya a su médico. Ore y vaya a su médico. Pero descanse en la esperanza de la vida eterna. Descanse en la esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá COVID, ya no habrá nada que es el producto del pecado y de la consecuencia del pecado, la muerte y todo lo que esto ha traído para nosotros. Que al tomar el pan y el vino nosotros podamos meditar en esta bendición. Cristo murió para salvarnos de forma activa, obedeciendo y sometiéndose a toda la ley de Dios, de forma pasiva, recibiendo todo el juicio y la vergüenza por nuestros pecados. Pero también Él murió para salvarnos de toda enfermedad y de todo mal. Que Dios nos permita gozarnos en estas cosas y tomar con mucho cuidado y reverencia el pan y el vino. Porque son estos ciertamente símbolos, pero son símbolos que Dios demanda que lo tomemos con reverencia. Como se predicó esta mañana, y espero que antes de usted venir se haya desayunado con el mensaje de esta mañana. No solamente con su pan y con su yuca, sino con el mensaje de las 9. ¿Se desayunó? Yo vine papeado y vine orando, Señor, ayúdame a tomar esto con temor y reverencia, para no ser que yo, animando a mis hermanos a hacer lo correcto, yo haga lo mal hecho. Así que antes de tomar el pan y el vino, vamos a tomar un minuto y examínese y ore delante del Señor. Tenemos el tiempo, nos quedan 5 minutos. Vamos a tomar un minuto para que usted ore delante del Señor. Y si se ha hallado convicto de pecado, confíe su pecado. Y luego yo voy a orar y pasaremos a tomar el pan y el vino.